Muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos siguen en esta actividad académica de los viernes del Instituto Neurológico del Pacífico. Saludos a la Universidad Fuchs en Bogotá. Estamos aquí con el Instituto Neurológico del Pacífico en una conferencia sensacional que será por el doctor Jaime Parra. La conferencia está denominada como Semiología de las crisis del lóbulo frontal. El doctor Jaime Parra es médico neurólogo del Hospital San Rafael en Madrid, con la Universidad de Navarra. Doctor Jaime, buenas tardes, yo sé que buenas noches allá. Mil gracias por aceptar esta invitación que para nosotros es sumamente importante y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días allí, buenas noches aquí, efectivamente. Pues es un placer compartir con todos ustedes estos momentos de salir un poco de lo del COVID también, ¿no? Que posiblemente pues, nos tiene bastante arrinconados todo este tiempo y un poco alejados de nuestras tareas habituales. Entre otras, pues la docencia y el hablar de los temas que nos gustan como esto de la epilepsia. Entonces, si quieres, comenzamos ya o estamos ya listos para comenzar. Doctor, ¿podemos dar unos 5 minuticos que me dice gente que no quiere perderse el comienzo de la conferencia, que están por unirse? Muy bien, no, 5 minuticos que están terminando de... Acá en Colombia, como son las 2 de la tarde, algunos están todavía haciendo consulta y demás, pero claro, todos claro. están muy atentos, entonces me dicen, no, denos un segundito que no queremos perdernos el inicio de la conferencia. Sí, Entonces, pues 5 minutos. nada. Es Y ahora ya, justo el final del día, ya antes de empezar el fin de semana, me imagino, ¿no? correcto, sí. Ya les queda bien poco. Acá en Brasil son las 4 de la tarde ya. Ajá. Tenemos un día soleado. ¿Qué tal está el clima ahorita en España? Mucho calor por aquí, que esto a ver si mantiene el virus a raya, pero parece que con la estupidez que tenemos de la gente no, no conseguimos pararlo, vamos. Así que todos mucho cuidado y Es no os cierto, confiéis lo más mínimo. es cierto. La gente a veces no da mucha credibilidad, pero Yo me había traído incluso la mascarilla también para recordarlos claro que sí. el uniforme de ahora. Esto cuando lo veamos años después diremos, joder, ¿de qué año fue esto? Digo, ya te digo yo. Ya van a hacer una asociación directa ahorita con todo esto de las grandes pandemias a través de la historia, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Ayer veía yo algo sobre todas estas pandemias y finalmente leía cómo Isaac Newton también fue ahí, eh, digamos que presenciador de una de estas grandes pandemias y posterior a esto vienen grandes cosas, ¿no? Como para transmitirle a la gente que no todo es tan gris, quizás en el medio de la pandemia, sino que hay que reinventarse y buscar otras opciones de tratar de sacar lo mejor posible de esta situación que no deja de ser pues, bastante complicada. Aquí se van conectando compañeros. Aquí sí, ya están entrando algunos compañeros. En el Facebook Live también tenemos ya gente muy atenta. Aquí vamos a ver 5 minuticos más para Pero sí que... es importante eso, que no entre el... Sí, yo le dije para no perturbar la dinámica de la conferencia, por favor, quienes entren, mantener los micrófonos apagados. Por favor, quienes entren, mantener los micrófonos. Doctor, ya tenemos 47 personas, 50 personas asistiendo a nuestra conferencia. Yo creo que podemos darle inicio, si usted gusta, como dándole también eh, esa, dándole parte a los que estuvieron muy juiciosos, muy cumplidos, atentos a la hora de la conferencia y no retrasar. Yo sé que de pronto para usted también es bastante tarde y no terminar muy tarde para allá. El micrófono se cerró, doctor. Eh, ya le abro el micrófono.
Estoy intentando abrirlo desde acá, pero no. Vale. A ver, Oh, ahora correcto, ahí ya estábamos escuchando lo correcto. ¿se me oye? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por dedicar tiempo a esto, a aprender juntos sobre lo que nos gusta, sobre la epilepsia y olvidarnos un poco de la pandemia que nos asedia. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado. Lástima no poderos saludar personalmente. Bueno, vamos a comenzar, a ver si funciona esto bien, con un pequeño repaso a cómo es la organización funcional del lóbulo frontal. ¿Eh? Sabemos que ocupa una cantidad inmensa eh, del cerebro, pues aproximadamente un 30 o un 45%, y aquí tienen las zonas más importantes, lógicamente las zonas motoras, la zona motora primaria y la área motora suplementaria, la corteza prefrontal y luego algo que muchas veces se nos va a escapar de muchas de las ecuaciones que tenemos o de los registros que hagamos, sobre todo con registros intracraneales y demás, que es los ganglios de la base, los ganglios basales. Recordar esta denominación de caudal y rostral, mucho más cerca de la cara, que es lo que vamos a utilizar como referencia anatómica en lo que vamos a revisar. Brevemente, recordar que la epilepsia es un trastorno de redes neuronales y que cuando tenemos una función normal del cerebro, estamos funcionando en este tipo de conexiones muy amplias entre lo que es una red libre de escalas y lo que es una red aleatoria. Y que cuando pasamos al modo crisis, lo que vamos a tener es una regularización, una disminución de la facilidad que tiene el cerebro para conectar. Solo rutas preferentes, pues ya predefinidas, son las que se van a activar para generarnos la semiología y al final va a ser una red de propagación temprana la que va a formar nuestras manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que pasa al inicio de la crisis y cómo podemos ver la semiología desde este punto de vista? Bueno, considerar que cuando el cerebro funciona en su modo interictal, de modo normalmente, tiene una serie de conexiones, sobre todo de largo recorrido, es decir, fuera de lo que sería el foco preferencial que nos va a generar las crisis, y que justo antes de la crisis va a haber una pérdida de conexiones y una reagrupación de las conexiones dentro de lo que sería el área epileptógena o antiguamente llamado el foco. Y esta reorganización lo que nos va a dar es unas nuevas rutas preferenciales, como hemos visto, con menos grados de libertad, que son los que nos va a provocar la conducta ictal o la semiología. Todos conocemos el problema inverso aplicado a electroencefalografía, es decir, cómo podemos, de alguna forma, por un charco que encontramos en el suelo, deducir cómo era el cúbito de hielo que lo ha generado. Esto es muy complicado cuando metemos en el cubito de hielo incluso lo que sería un cerebro o un circuito cerebral, de tal forma que reconstruir eso a partir del agua que nos queda es muy complicado. Eso es lo que nos pasa también en cierto modo con la semiología, porque incluso si tenemos electrodos intracraneales, vamos a tener también solo una limitación importante en la serie de puntos, la serie de tomas que vamos a tener para reconstruir nuestros eventos. Afortunadamente, pues el cerebro tiene unas vías de comunicación preferencial que son las que utiliza funcionalmente y que son las que va a utilizar la crisis para propagarse y para mostrar sus rasgos semiológicos. Este sería el esquema que teníamos en las antiguas clasificaciones de epilepsia, que básicamente dividían los tipos de crisis del lóbulo frontal por las zonas anatómicas que teníamos en derivados. Esto ha cambiado actualmente. Ya saben que hay una nueva clasificación, esto salió a finales del 16, ha sido aprobado ya en el 17 y tenemos una serie de elementos para describir crisis que nos van a ser especialmente útiles para describir las crisis del lóbulo frontal.
¿no? Sobre todo los componentes motores, el componente hipermotor y luego la evolución a crisis bilaterales tónico-clónicas. Eso es lo más importante que vamos a ir barajando. De una forma integradora de todo el tipo de manifestaciones que podemos encontrar en la epilepsia del lóbulo frontal, en las crisis del lóbulo frontal, pues aparecen integradas en este esquema de Tassinari, de, bueno, pues lo que se venía a llamar el cerebro de 3 en 1, es decir, que tenemos de alguna forma como los cerebros antiguos de tipo del reptil, que sería el arquicerebelo, perdón, el arquicerebro, que sería el cerebro reptiliano, luego tenemos el cerebro límbico, y por último sería el cerebro del neocórtex. Cuando en estado infantil, lógicamente vamos a tener solo ese cerebro reptiliano, ese cerebro límbico animal, y es lo que nos va a dar luego en el adulto, pues ese tipo de conductas con esa semiología que vamos a ver en este tipo de crisis y que también vemos en parasomnias. De hecho, lo que se piensa es que este cerebro con estas 3 capas o esta estratificación en tres estratos puede perder la influencia del neocórtex, de la neocorteza, pues ya sea por una crisis o ya sea por el efecto del sueño o un tema vascular. Entonces, dejar activos estos cerebros más antiguos, el arquicerebelo y el el paleocórtex, y generarnos este tipo de conductas alimentarias, defensivas o predatorias, emocionales o locomotoras, que aparecen tanto en las crisis del lóbulo frontal, en las llamadas crisis hipermotoras, como también en los trastornos del sueño, en las parasomnias. Y de hecho, pues comparten mucho de este tipo de rasgos clínicos las dos entidades, las parasomnias y las crisis frontales. El artículo que realmente a mí me ha cambiado la forma de ver todo esto es este de Bonini y McGonigal del grupo francés con Patrick Chauvel, que realmente me abrió, digamos, un poco la forma de mirar la semiología de las crisis del lóbulo frontal. Ellos, gracias a la estupenda colección que tienen de estudios intracraneales, pues han conseguido hacer esta matriz con clústeres de síntomas y con localizaciones, de tal forma que pueden evaluar más o menos qué actividad pasa por qué zonas o por qué circuitos y qué tipo de clínica genera. De esta forma han construido pues, una serie de zonas o de grupos que permiten, en cierto modo, navegar a través de la clínica de las crisis frontales de una manera un poco más ordenada y sin perdernos demasiado. En ese primer grupo, que sería el área de la corteza precentral o la corteza premotora, ¿qué semiología vamos a encontrar? Pues, lógicamente, signos muy elementales, signos motores elementales o posturas tónicas contralaterales. A veces puede haber una aura somoestésica muy localizada, los signos versivos contralaterales, las vocalizaciones tónicas, las clonías. ¿Vale? Eso es lo que vamos a encontrar. Y lógicamente esta corteza motora primaria tiene también bastante influencia de la corteza parietal, de la corteza del giro postcentral. Aquí tenemos un ejemplo hecho por el grupo en el que yo trabajaba en Holanda, en el que vemos una crisis que comienza en la zona de la faringe y se va extendiendo lo que sería una marcha jacksoniana a través de todo lo que es el homúnculo de Penfield. Vemos ahí cómo va afectando todo lo que es la cara, la boca, el ojo.
esto te da idea de que las conexiones que tenemos a este nivel intracorticales son muy potentes, no dejan, digamos, que se reorganice ese foco cerebral para dejar caminos a otras zonas. Ved cómo el paciente él se mantiene consciente, es capaz de llevarse bueno, el pañuelo a la boca para recogerse la saliva y ve también las clonías. Y lógicamente tiene una anartria, pero es capaz de comprender órdenes. Está en holandés, le dice, bueno, levanta la mano y efectivamente pues la levanta y está consciente. Esto sería, pues eso, una crisis del lóbulo frontal que discurre con una marcha jacksoniana típica a lo largo de lo que es el homúnculo de Penfield. Cuando nos vamos un poquito más adelante hacia la corteza premotora, prefrontal posterior o dorso lateral, pues vamos a encontrar otro tipo de semiología, una postura tónica proximal axial, una conducta motora gestual no integrada, eso es importante, vamos a ver que va a haber un gradiente de integración de la conducta según nos vayamos acercando a la zona rostral, y el llamado sombrero de gendarme. También vamos a tener un aura no localizada. Ahí vamos a tener importancia de la ínsula. Vamos a ver este caso, y es del libro de Luders y Noakhtar en el 2000. Ven cómo empieza con esa postura asimétrica de los brazos, que te indicaría a lo mejor una zona mesial, y luego cómo va a regiones más singulares, con esos automatismos hipermotorios. Y hay una recuperación muy rápida de la conciencia enseguida, aunque no es capaz de recordar pues, las órdenes que le dieron, ni los colores, ni nada. En este mismo también había un rasgo que vamos a ver mucho más claro en este otro. Fijaos en la boca. Ese gesto puede ser la única manifestación de una crisis del lóbulo frontal. Y en este caso ese era el caso. Ese gesto simplemente era toda la crisis para esta señora. Esta señora que tenía una displasia focal de tipo 2, que era la que le causaba las crisis y que quedó libre de crisis al menos más de 6 meses después de la operación. La mayoría de estas crisis del lóbulo frontal acaban teniendo una displasia cortical como sustrato, sobre todo de tipo 2. Y este es el llamado sombrero de gendarme, descrito por los autores franceses, y por eso eligieron a lo mejor lo del gendarme, en el 2014. Es el gesto de la boca que hace relación a esta curvatura que tenían los sombreros de los gendarmes napoleónicos. Ahora los autores japoneses también reclaman que ellos lo llaman el rostro del kabuki, como en este niño japonés que tenía unas crisis muy similares a la señora esa turca de esta manera, pero en este caso tenía un glioblastoma en la región temporal derecha. Eso te da idea de muchas veces la discrepancia que puede existir entre lo que sería la zona epileptógena, ya que quedó libre de crisis al menos unos meses tras la operación, y la zona sintomatogénica que sabemos que va a estar en la zona mesial del lóbulo frontal y en el giro cingular. Como sabemos, este gesto pues también es un gesto que lo podríamos denominar la sonrisa de los políticos, es decir, muchos de estos presidentes parece que lo tienen, y incluso el español parece que está haciendo méritos para ganarse el gesto del presidente. Parece que
que los políticos sí que comparten al menos que tienen esta región de la corteza cerebral súper expresada. Y como decía, lo de la ínsula, que es una de las regiones que más falsa semiología nos puede dar, puede ser responsable de este tipo de sintomatología, y de hecho ha sido en un artículo reciente, ahora en el 2019, que también han reflejado la aparición de este tipo de gesto en las crisis procedentes de la ínsula. Recordad que los patrones de propagación pueden ser muy dispersos y puede darnos muchos tipos de patrones muy distintos. Nos ocupamos sobre todo del patrón frontal. Bien, seguimos adelante en dirección rostral y vamos a ver qué es lo que pasa cuando nuestra descarga involucra sobre todo la corteza lateral prefrontal y el polo frontal. Pues ahí tenemos sobre todo estereotipias proximales y distales. La expresión facial suele ser fija, la conducta motora gestual ya es más integrada, y puede haber una manipulación o utilización de objetos. Suele haber una expresión más positiva o emocional afectiva y hay más desconexión del medio. Vemos un ejemplo. Fíjate cómo ahora va a coger también los pañuelos y los está sacando. Ese es un ejemplo de estereotipias de tipo proximal. Podemos ver ahora unas de tipo más distal. Con estas manipulaciones ahí de los niños. Y ahí puede haber más alteración de conciencia. Si seguimos avanzando y vamos a la corteza prefrontal, ventromedial, vamos a ver un cambio ahí en la semiología. Vamos a ver quizás más expresión emocional afectiva negativa. Va a haber unos sentimientos más de ansiedad, de temor, de ira, y va a haber una conducta gestual más integrada. Puede haber también una conducta motora hipercinética. Yo lo voy a mostrar en este ejemplo. Este era un estudiante estadounidense que tenía problemas con la policía por los gestos que hacía. Atención. Bastante problemático este tipo de crisis, porque cuesta creerlo realmente que lo fueran. Y evidencia muy bien lo que son las crisis más de conducta gestual más elaborada y claramente con efectos bastante negativos. Ya digo que este hombre tuvo bastantes problemas con la policía hasta que se demostró claramente en la unidad de monitorización que tenía crisis procedentes del polo frontal. Lo que estamos viendo con esto es este tipo de gradiente que puede haber a ver, ese ruido. Bueno, en la propagación que suele ser de rostral a caudal. Es decir, en esta dirección. Y aquí es donde vemos ese tipo de actividades que pueden ser mucho más complejas, como este último que hemos visto a nivel rostral, y mucho más simples a nivel motor cuando nos acercamos a la corteza motora primaria. Y con esas variedades que hemos visto intermedias, pues en la zona esta naranja y la zona amarilla de la corteza prefrontal. Importante también es la evolución que tenemos a crisis bilaterales tónico-clónicas en las crisis del lóbulo frontal. Este artículo de la Universidad de San Francisco demostró que se asociaba la presencia de crisis tónico-clónicas a un peor resultado postquirúrgico, y también descubrieron ese mismo efecto que hemos visto rostro caudal, es decir, cuando tenías
problemas del tipo, como hemos visto, de esta conducta gestual así más integrada y demás, pues tardaba más tiempo a lo mejor en generalizar, era más complicado que generalizasen cuando se involucraban áreas rostrales que cuando se involucraban áreas más caudales. De hecho, pues cuando había una conducta postural más compleja, se asociaba negativamente con la presencia de crisis tónico-clónicas. Y cuando había una preservación de la conciencia, eso era también un indicio de preservación de crisis tónico-clónicas. Cuando hay crisis tónico-clónicas, ha habido este estudio que también puede ayudarnos a diferenciar si tienen un origen pues, focal, un origen generalizado o un origen psicógeno. Nos vamos a fijar en este, no sé si se ve bien, que es esta postura, la generalización, la postura de las manos con extensión del índice, que es la que aparece más frecuentemente cuando tienes una crisis focal que evoluciona a una crisis bilateral tónico-clónica. Algo importante a lo mejor para recordar. Bueno, hemos visto que a nivel rostrocaudal sí que tenemos ese gradiente en cuanto a clínica y también ese gradiente en cuanto a posibilidades de generalización o de evolución a crisis bilaterales tónico-clónicas, pero lo que no tenemos tan claro es qué hacer con el lóbulo frontal mesial. Ese sigue siendo un terreno que todavía nos queda por definir claramente. No somos capaces de distinguir ahí un gradiente ni en la clínica, ni realmente en la evolución de las crisis. Lo que sabemos del lóbulo frontal es que aparte de tener esta zona tan intrigante que es el área motora suplementaria, tenemos también a lo largo de todo lo que es el giro cingular, pues toda una expresión de estados emocionales, ya sea pues estados de anger, de ira, digamos, que están más localizados en la zona rostral, sobre todo el tema también de tristeza, que está en zona rostral, también en zona caudal y demás. Digamos que tenemos ahí muchos puntos en los cuales puede haber distintas evoluciones en cuanto a las emociones. Las crisis del giro cingulado como tal son raras y por eso las series no son muy abundantes. La serie más extensa que yo conozco es del 2013 en el JAMA Neurology. Tenían dos tipos de evolución de las crisis. Las que llamaban de tipo bancal, que son las tipo más clásicas, que tienen poca evolución a crisis bilaterales tónico-clónicas y que cursan todas con fenómenos hipermotores típicamente y que suelen ser asociadas con lesiones con buen pronóstico, a veces un cavernoma, un meningioma y demás. Y luego también describían, bueno, estas están en la zona más anterior del giro cingular. Esta sería un poco la clínica que uno podía esperar en este tipo de crisis. En este caso es una no lesional descrita por el grupo del doctor Ludwig y publicada en el 2015, para que se haga una idea de cómo pueden ser estas crisis. Esos automatismos, sobre todo de pedaleo, distales en las piernas, es de lo más típico. Y las crisis de giro cingulado que llamaban atípicas, que involucran una zona más posterior y que en esta serie pues no se agrupaba con este tipo de clínica tan característica hipermotora,
sino que tenía otro tipo de clínica más variopinta y que en esta serie al menos se asociaba con astrocitomas en todos los casos. Esta localización y esta etiología se asociaba también con un mal trastorno, con un mal control post-cirugía, postquirúrgico. Vamos a terminar mencionando el tema de los lóbulos frontales y la conciencia. Sabemos que la conciencia se basa sobre todo en esa dinámica de rango o de conexiones direccionales con regiones localizadas bastante lejos, como puede ser el giro cingular con la corteza del precunio y la corteza parietal con la participación, lógicamente, del tálamo. Estas son las zonas, la conexión entre estas zonas, lo que hace posiblemente que nuestra conciencia esté en orden y estable. Cuando tenemos unas crisis del lóbulo frontal, muchas veces puede haber esta afectación de la conciencia, sobre todo cuando se afecta más la parte más rostral o prefrontal. Y en este estudio del grupo francés, con Bonini, con Wendling, con otros colegas, ellos midieron en este tipo de crisis pues el tipo de afectación que tenían las crisis según esta escala que ellos mismos hicieron. Y el grupo C, que era el grupo que más se asociaba a trastorno de conciencia, era el que presentaba sobre todo más activación prefrontal. Y luego vieron, pues evaluando el H cuadrado, que es una medida no lineal de interacción entre distintas zonas, pues demostraron un poco el gráfico que habíamos visto, es decir, que cuando más afectación había de la conciencia, en este que tenemos en el grupo C, que son estas de aquí, tenemos mayor afectación prefrontal, externa, parietal interna y parietal externa, es decir, esas rutas, esas conexiones que tenemos a larga distancia se veían bien afectadas ahí por la crisis. Para terminar, bueno, pues recordar que la semiología no depende solo del origen anatómico de la descarga ictal, ni de las zonas de propagación, pero sí de la interacción dinámica entre ambas, que puede ser muy reproducible en cada paciente. En el lóbulo frontal tenemos una organización muy definida en el eje anatómico rostro-caudal y no tenemos todavía bien claro qué pasa en el eje mesial lateral. Y recordad que la semiología define el fenómeno epileptógeno tal y como es y tal y como lo sufre el paciente. Es muy importante para caracterizar la carga de enfermedad que tiene cada persona y que aporta información esencial para la caracterización completa de la red epileptogénica que genera las crisis y eventualmente para su abordaje quirúrgico. Y nada más, muchas gracias por su atención y quedo a la espera de las preguntas. Doctor, mil gracias por tan excelente conferencia. Vamos a esperar aquí si nuestra audiencia quiere hacernos algunas preguntas o tiene por ahí preparadas algunas preguntas. Yo tengo algunas, indiscutiblemente ese artículo del doctor Chauvel es excelente y nos abre un mundo gigante a todo lo que es las crisis del lóbulo frontal. Muchas de nuestra audiencia tiene esa inquietud y esas dudas. Muchas veces estos pacientes terminan siendo tratados por especialistas diferentes, como trastornos psiquiátricos, como vimos el caso que nos expuso de aquel joven que fue retenido varias veces por la policía, ignorando pues que estaba ante un trastorno más epiléptico. Quisiera de pronto que usted nos recreara formas de diferenciar entre o algunas de estas parasomnias o realmente trastorno psiquiátrico versus epilepsia del lóbulo frontal, considerando pues que estas crisis hipercinéticas son más de esa parte mesial anterior frontal.
Claro. De hecho, muchas de las crisis que vienen caracterizadas como pseudocrisis y que no lo son, acaban siendo crisis del lóbulo frontal, ¿eh? Más que nada por lo raro, por lo bizarro que pueden ser todos los movimientos estos que ellos tienen y que realmente te sorprenden, cómo pueden ser a veces tan organizados como el chico ese que hacía los gestos incluso de disparar, ¿no? Pues eso realmente es excepcional. Es verdad que muchas de estas conductas surgen sobre todo durante la noche y ahí es donde tienes una interfaz con lo que son las parasomnias que a veces no es fácil de solucionar y que comparten pues posiblemente muchos mecanismos, ¿no? De hecho puede ser que las parasomnias como tales o los despertares confusionales y demás ocurran más frecuentemente en este tipo de pacientes, pues por la propia distorsión que genera la actividad epileptogénica, incluso no ya de crisis en sí, sino incluso la misma interictal, es decir, toda la alteración de esos circuitos que son fundamentales para mantener el sueño, pues se pueden alterar por este tipo de problemas. Y lo que estamos descubriendo también es que el dormir y el sueño y la vigilia no son estados mutuamente excluyentes, sino que precisamente en este tipo de pacientes es más frecuente que tengas una parte de tu cerebro que esté despierto y que te haga este tipo de semiología, a lo mejor de parasomnia, o esa semiología tan primitiva, como decía Tassinari, en el caso de las crisis, y, y mientras que el resto del cerebro puede estar prácticamente dormido, ¿no? De acuerdo. Es cierto. Una cosa que me parecía interesante fue ese artículo que usted también nos mostró ahí de todo lo que fueron la semiología del Chapeau de Jardin, que termina siendo bastante interesante como lo expresan de las diferentes estructuras que puede venir y los patrones que puede adoptar. Entonces, una de las dudas que siempre, y lo que siempre nos han dicho, ojo que tener los ojos abiertos sigue siendo un predictor importante de saber si es una pseudocrisis o es una crisis. Pero vemos cómo ellos describen aquí cuando estas crisis vienen un poco de la parte insular anterior y se van un poco del frontal, pueden tener ojos cerrados. ¿Qué considera usted que pudieran ser algunas técnicas semiológicas que nos permitieran diferenciar? Hombre, en general los ojos abiertos es casi una condición. Es decir, puede haber a lo mejor casos de crisis con ojos cerrados y todos hemos visto, hay alguna, pero es más la excepción que, que la regla. Es decir, casos de ojos cerrados con el resto de la semiología que suele adornar las pseudocrisis es bastante definitorio de pseudocrisis y de hecho, pues yo creo que el acuerdo entre pares ante ese tipo de pacientes es muy elevado. Es más complicado lo contrario, es decir, crisis posiblemente eso del lóbulo frontal o que al menos el área sintomatogénica es del lóbulo frontal, que son tan raras, de conductas tan extrañas, tan abigarradas, que cuesta creer que eso sea un patrón tan regular y tan perfectamente definido. Solo lo que es la estereotipia de los episodios es posiblemente lo que más te reafirma, al menos en el tema clínico, de que las crisis son realmente crisis, porque realmente muchas de esas conductas tan extrañas que puedes tener, yo lo he visto sobre todo más en el tema posictal, pues es que realmente te sorprende cada vez y hace más bonito todavía este, este estudio. Cómo te puede llegar a sorprender la cantidad de variabilidad que puede haber dentro de ese lóbulo frontal con toda la expresión de emociones, de movimientos complicados, simples, de todo tipo que te puede generar. Y considerando también esa gran red que tiene de conexiones con la ínsula que a veces hacen un poco difícil tratar de lateralizar y localizar síntomas, ¿no? Claro, el problema de la ínsula es un poco también como lo del tálamo, que como nos pilla un poco más lejos, también lo dejamos un poco más en paz, ¿no? Pero que al Sí. final son estructuras que son como los grandes conmutadores a nivel cerebral, es decir, cualquier tipo de conexión
al menos aberrante de este tipo y tal, pues va a pasar posiblemente por la ínsula. ¿Es la ínsula el foco principal? Pues está por ver, ¿no? En algunos casos a lo mejor lo será, en otros muchos posiblemente no. Es decir, a la hora de desactivar todo este tipo de redes patológicas, tienes que ir eligiendo cuál es el nodo principal que te va a permitir desactivar toda la red sin cargarte toda la estructura. ¿Eh? Eso es lo principal. Porque está claro que incluso en las crisis más fáciles, como son las del lóbulo temporal, pues también hay una participación ahí del tálamo, pero nadie va a fastidiar ahí el tálamo con ningún tipo de ablación ni nada, ¿no? Es decir, podemos desactivar la red si sabemos elegir dónde tenemos que hacerlo, ¿no? El problema es que nuestro eh, nuestro sampling del cerebro, nuestra toma de muestras va a estar siempre muy limitada. Y por eso reconstruir, como decía, el cubito de hielo de lo que nos queda de agua es muy complicado. Y también nos pasa con lo de la semiología. Estamos acostumbrados al tema electroencefalográfico, pero el tema semiológico también nos pasa. Y ahí es cuando ves la variabilidad, por ejemplo, con el chapó de Gendarme, que empezó siendo una cosa muy característica mesial frontal y que ahora parece que lo vamos encontrando en múltiples anomalías. Es decir, por ahí pasa la actividad, pero no necesariamente es la zona primaria, ¿no? Es una red Y, de propagación temprana, como decía Chauvel. y yo creo que hacia ahí es importante como hacer énfasis en ese concepto del sistema de redes, porque muchas veces lo que vimos del estudio de la semiología, tratando de lateralizar o localizar realmente esa zona sintomatogénica, a veces se torna un poco difícil y está este sistema de redes del cual se viene hablando mucho. Y hacia ahí va de pronto la siguiente pregunta. ¿Usted qué considera de esa postura que estaba muy asociada al área suplementaria motora, que es esta del esgrimista, o esa Sí. postura simétrica, como lateralizadora, considerando que esta área termina siendo como una estación también donde van a dar muchas de esas crisis del lóbulo frontal? Entonces, Sí. Ahí es complicado. Es verdad que puede ser que a mí no me ha funcionado a la hora de adivinar exactamente el lado muchas veces, aunque realmente la simetría esta, pues sí que te puede dar cierta lateralización, ¿no? Pero es un momento solo y tenemos que considerar siempre que todas estas crisis que aparentemente las localizamos ahí muy bien y decimos es una crisis del lóbulo frontal, pues según los italianos, que tienen mucha más experiencia con esto y con los electrodos intracraneales, hasta el 30% de esas típicas crisis frontales acaban viniendo de otras zonas. sí. Entonces tenemos que tener muy claro que eso puede ser una zona de afectación mm, mm, eh, muy temprana, pero no necesariamente es la zona en la que comienza todo. Ayer veíamos un caso muy bonito que quería compartir con ustedes y es, teníamos una paciente que por semiología todo el mundo pensaba que era el lóbulo frontal y hacía estas crisis hipercinéticas, ¿sí? Casi que como un inicio muy temprano, una manifestación muy temprana semiológica. Eh, Sin embargo, refería en algún momento sentir como una sensación, antes de que empezara, una sensación de malestar, de ansiedad. Y se pensó siempre en esa posibilidad. Los electros siempre fueron normales y en la imagen, en la videotelemetría, logra verse cómo la actividad eléctrica aparece después de haber empezado semiológicamente, lo que no Claro, daba un muy buen lateralizador. Y claro. en la imagen aparece una pequeña imagen sugestiva de una displasia temporal de ese polo un poco anterior ahí, muy cercano a la parte basal frontal, que posiblemente sea la zona epileptogénica. Entonces, Exactamente, es que esas zonas así de las zonas más rostrales, del polo frontal, la corteza frontovasal, tiene una tendencia a lo mejor a ir hacia la zona temporal también. Y por eso generalizan menos y por eso puede dar una semiología más confusa. Y también al contrario, es decir, muchas del lóbulo frontal, pues sí que mm, van a generar clínica por ahí, pero quizás
las pseudotemporales son las más difíciles, es decir, esas que al final empiezan en la corteza frontovasal y van a la corteza temporal y piensas que al final son temporales y no lo son, ¿no? De acuerdo. Es plus, ¿no? Que decían. Bueno, yo quiero invitarle pronto a quienes están conectados aquí en Zoom, si alguno tiene una pregunta adicional para el doctor Jaime. Hoy están tímidos, doctor. Definitivamente la conferencia fue muy clara Sí. y dejó pocas dudas. Excelente conferencia, indudablemente. Muchas gracias por compartir ese tiempo con nosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros por estar ahí, que imagino que estaréis. Y nada, que tengáis suerte y os mantengáis a salvo con todo lo que estamos pasando. Doctor, una última pregunta que me quedaría en aquellas crisis que deja dudas, que todavía considerando la semiología básicamente como un recurso en aquellas personas que uno quiere o que sean susceptibles de llevar a cirugía, esa forma de pronto de invadir ese territorio basal frontal, ¿cuál sería la técnica que usted de pronto, dentro de su experiencia, recomendaría más favorable? ¿O depende más de la escuela, de la experiencia? En aquellas zonas que de pronto dejan la duda de si es ese cíngulo anterior, de si es esa parte frontal mesial, si es basal, o si viene simplemente siendo un área sintomatogénica Claro. como un resultado de una más posterior. Ahí yo creo que en ese tipo de exploraciones, lógicamente, el estéreo EEG es realmente lo que puede marcar la diferencia. Y dicho eso, pues hay que tener mucha experiencia para poder elegir muy bien todos los electrodos y dónde colocarlos, pues para poder hacer un adecuado muestreo de las zonas o de los nodos de esa red, para luego poder actuar sobre ella y poder desactivarla adecuadamente. Porque si no lo sabes hacer bien, pues posiblemente no, se te van a quedar muchas cosas fuera. Y eso es un poco lo que a lo mejor sí que podíamos ir desarrollando, algún tipo de mapas o de plantillas, digamos, ante este tipo de crisis, cuáles son los mínimos puntos que yo debo testar, ¿no? ¿Cuál sería el abordaje para cuando tengo un origen, pues eso, a nivel singular, ¿no? Donde no puedo dejar de poner un electrodo, considerando que tampoco puedes poner todos los que te gustaría, sino que tienes que elegir, ¿no? Entonces, ese tipo de plantillas para determinados casos semiológicos, pienso que sería muy útil el poderlos generar y compartir y poder eh, aprender todos con ese tipo de procedimientos. Doctor, y la última pregunta que surge acá, hablaban un poco de que este artículo, dentro de la semiología, no sé, dentro de su experiencia, qué tan reproducible sea esto, dividen que los movimientos de las estereotipias un poco más finas, más propositivas, son de esa parte más caudal del frontal, mientras que esas estereotipias un poco más rumiantes, un poco más silvestres, son de la parte más caudal. ¿Qué tan reproducible puede ser esto dentro de lo que usted tiene como experiencia? Eso es lo que dicen más que sobre todo las proximales y las distales, ¿no? Que tienen distinta localización ahí. Ahí yo ya no te puedo decir. Yo ahí me dejo guiar por lo que me dice Chauvel, pero Perfecto. realmente me gustaría tener más experiencia que corrobore todo eso. Yo me quedo ya muy a gusto cuando soy capaz de ver eso y más o menos hacerme una idea de qué estructuras están y de poderle decir al paciente, hombre, si esto es muy anterior o muy rostral, pues eso, las implicaciones que tiene es que va a tener a lo mejor menos probabilidades de que tenga convulsiones, etcétera. Pero si eso es tan definitorio como para dónde ponerte un electrodo unos centímetros más allá o más adelante, yo ahí no me considero todavía lo suficientemente experimentado como para responderte adecuadamente a eso. Y más que nada abierto también, porque igual que nos pasó con el sombrero de gendarme, pues todas esas cosas pueden ir variando conforme vayamos teniendo más experiencia y lo vayamos acotando bastante más. Simplemente es un marco de referencia que a mí me parece extremadamente útil a la hora de situarte, sobre todo por estas repercusiones clínicas que tiene, ¿no?
Claro que sí. Doctor, tenemos por aquí al doctor Mario Alonso, que Hombre, quiere hacerle una pregunta personalmente. Ahí abrió el micrófono. Doctor Mario don Alonso, Mario, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Mi querido Jaime, gracias. Estuve batallando muchísimo tiempo para entrar y finalmente solo vi tu última diapositiva de conclusiones. vaya, Sin qué embargo, gusto te quería saludarte. preguntar, ¿eh? Qué gusto Con el gusto, saludarte. con el gusto y placer, un abrazo siempre, querido amigo. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Consideras invadir con lesión pacientes del lóbulo frontal y qué tipo de pacientes o qué tipo de lesiones? Invadir con lesión. Es decir, Sí. ¿quieres decir en epilepsias eh, Ep- lesionales, ¿no? Epilepsias lesionales. Epilepsias Cons- lesionales, ¿cuáles puedes decir simplemente go for the lesion y eh, quítalo, ¿no? Y en cuáles exacto. necesitarías. Bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, hay lesiones como los cavernomas que pueden ser especialmente delicadas a la hora de demostrar que realmente tienen una localización que sea la que genera la crisis. Sobre todo si tienes un cavernoma en el cíngulo, aunque tengas esa lesión, muchas veces no es tan, bueno, tú tienes ahí más experiencia con esto, pero no es tan buen marcador como puede ser un cavernoma a nivel del lóbulo temporal, por ejemplo. Y a lo mejor sí que te obliga a poner más muestreo ahí. Y lógicamente también cuando tienes cerca área elocuente, pues también tendrías que, que mapear con electrodos, ¿no? Lógicamente, yo creo. No sé si Muchas gracias. contesta eso a tu pregunta. ¿Tú qué opinas? Bueno, nosotros somos muy clásicos, ¿no? Es decir, nada con lesión invadimos. Ajá, Toda la epilepsia no lesional frontal la invadimos. Y somos muy categóricos independientemente del tipo de lesión. sí. Por ejemplo, tumores, cavernomas, displasias, lesiones postraumáticas, etcétera, nada invadimos. Ya. Pero una heterotopia mm, nodular, estas, Ajá. o esas no las Tampoco, operáis, tampoco invadimos. ¿no? Si necesitas hacer este registro para áreas Ajá. motoras o elocuentes, lo que hacemos es operamos al paciente despierto y hacemos electrocorticografía, es Ah, decir, todos los pacientes van con electrocorticografía transoperatoria, pero no invadimos a nadie. ujú. Esto estimulamos a muchos pacientes, incluso niños de menos de 10 años, tienen su dificultad técnica, Sí. pero nos las hemos manejado como para poder ir directamente Ah. en el abordaje resolutivo. Yo ahí el problema lo veo sobre todo en la parte mesial o singular, ¿no? Porque ahí tienes muy poca expresividad a nivel de electrodos de superficie. Ujú, Y ahí te ujú. puedes quedar bastante corto en lo que sacas, ¿no? Entonces ahí puedes ir prácticamente a ciegas, básicamente guiado por la semiología y por lo epileptógeno que sea la lesión. Si Exacto. no es una lesión que sea a lo mejor muy epileptógena o que te puede dar, pues eso, a lo mejor un falso marcador, Una pues falsa. ahí es donde yo Sí. sí que pienso que igual sí que conviene el hacerlo invasivo. Yo, yo quiero ahí también complementar algo, agradeciendo también al doctor Mario Alonso por participar de esta conferencia. Seguimos todas sus conferencias, estuvimos la semana pasada en la que tuvo de cirugía. Y ese tema es Muchas muy, gracias. y ese tema es muy, digamos que de mucho debate. Estoy ahorita aquí en Brasil con el doctor Sendes, donde también son muy Mm, partidarios de poca invasividad porque realmente no manejan más la electrocorticografía ujú. y el debate siempre ha sido en delimitar muy bien esa zona epileptogénica, ¿no? Hasta donde realmente la invasividad genera un mejor delineamiento de esa zona epileptogénica. Pero cuando hay compromiso de área elocuente, también tienen un reporte grande del uso de la electrocorticografía con excelentes desenlaces, ¿no? No sé Ujú. si son los mismos suyos, doctor. Sí, el muchachito con el que estás ahora, el Sí, doctor Sendes y yo, cuando éramos polluelos, estuvimos juntos en Montreal muchos años.
Sí. Y la idea era esa, ¿no? Es decir, lesiones, ve por ellas y hace electrocorticografía transoperatoria. Y me parece que a lo largo del tiempo la experiencia cada vez es más interesante lo que tú puedes aprender en electrocorticografía transoperatoria. No es definitivamente el mejor método, adolece de muchas cosas importantes que se deben estar manejando al momento de la cirugía. Sin embargo, pensamos que para nuestros países, por ejemplo, no invadir pacientes que no lo requieren es la forma más barata desde el punto de vista económico y segura también, porque no necesitas hacer un planteamiento para una invasión, llámese con electrodos de superficie o profundos. Y seguramente lo aprenderás bien con Fernando, el hecho de que los resultados que hemos tenido, grupos de gente que no invadimos o que invadimos simplemente las epilepsias no lesionales, yo diría que incluso más robusto de aquellos que invaden pacientes de manera regular. Sí. De acuerdo. A veces es un problema redundante, ¿no? Que a veces invadir ahí Sí. para al final hacer lo mismo y quitar la lesión, pues para eso no deberías hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo. De acuerdo, yo creo que la planificación quirúrgica y el uso acertado de algunas imágenes y de todo lo que el complemento de selección de paciente para cirugía marca bastante el outcome de estos pacientes, ¿no? Bueno, yo no me queda más que agradecer, no sé si agradecer por la presencia de ustedes, fue realmente enriquecedora tener esta discusión y tener aquí al doctor Mario Alonso, a quien le extiendo también una invitación para tenerlo próximamente con nosotros hablando de este tema quirúrgico. Con muchísimo gusto. Jaime, querido, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, amigo, cuídate. Tú también. Hasta Doctor luego. Jaime, hasta luego. Doctor Jaime, esta tarde-noche para nosotros ha sido más que enriquecedora realmente. Una vez más, mil gracias por hacer parte de esta actividad académica y espero tenerlo compartir con usted nuevamente en un futuro. Pues sí, igualmente, yo también aprendo mucho con vosotros también y haciendo estas cosas, ¿vale? Así que nada, stay safe, como dicen, y buena suerte. Muchas Vale, gracias. Hasta muchas la próxima. gracias. Adiós. Bye, bye. Bye, bye.